organizado por Girándola, que tendrá una duración de 1 hora. Estarán participando Pilar Vélez, Tayán Ruiz, Susana Higuera y Leonor Bravo. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes, para que pueda realizar todas sus preguntas. Que lo disfruten. Estimados amigos y amigas, bienvenidas al Pabellón Infantil y Juvenil de la FIL Quito Virtual 2020, organizado por Girándola y Biecuador. Estamos esta tarde con 3 escritoras latinoamericanas, las 3 colombianas que viven en Florida, Estados Unidos, y van a conversar con nosotros sobre la importancia de su trabajo literario para preservar el español y la cultura hispana en ese país. Pilar Vélez es presidenta de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos de Miami, miembro colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Por su labor de difusión de la literatura, el arte y la cultura colombiana en Miami, recibió el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen. Su obra ha sido galardonada en 8 oportunidades del International Latino Book Awards. Su primera novela, El Expreso del Sol, es una historia de migración que cuenta la vida de una familia desplazada en Colombia. Ha publicado también Un regalo para Laura y el mago del cielo, Carta a mis sueños para el planeta Tierra, Anita y el dulce de leche de la abuela, Soles manchados, Paz de Dogs, relatos y poemas en escena. Nuestra segunda participante es Susana Higuera, quien tiene una larga experiencia en publicidad, marketing y diseño gráfico. En 2018 publicó su primer libro, Clara Cuentos y Poemas. Entre 2018 y 2020 ha participado y presentado sus libros en múltiples plataformas y eventos en los Estados Unidos y Colombia, entre otras, Feria del Libro de Miami, Feria del Libro de Herencia Hispana, Mi Libro Hispano, Feria Internacional, Grito de Mujer, Festival de Poesía Ecológica Flores de las Galápagos. Ha publicado Lala, una lagartija diferente, que ganó el segundo lugar de los premios internacionales del libro latino 2020. Su segundo libro, Lala y el charco de piedra, se presentó en el otoño del 2020. Dalán Ruiz Prada tiene estudios de bibliotecología especializada en primera infancia, cuya tesis de grado trató sobre el diseño de una biblioteca. Es además máster de escritura creativa por la Universidad de Salamanca, España. Ha recorrido su país trabajando en bibliotecas públicas y universitarias y en diferentes proyectos difundiendo la importancia de la lectura en la primera infancia entre madres comunitarias, docentes y bibliotecarios. Ha publicado Balú, el perro dragón, Ves, érase una vez, y se encuentra trabajando en un libro de cuentos cortos para adultos. Queridas amigas, bienvenidas, por fin nos conocemos. Es un gusto tenerlas aquí en casa, aunque sea virtualmente, que es ahora la forma más segura de acercarnos. Queremos que nos compartan sus experiencias, que nos cuenten cuál es la importancia de la difusión y preservación de la cultura hispana en los Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de preservar la lengua, nuestra lengua materna, en un país en el que se habla otro idioma? Buenas tardes. Bueno, primero un saludo para toda la comunidad. Gracias, Ecuador, por invitarnos. Gracias a todo el equipo de FIL Quito que hace posible este maravilloso evento. Sabemos que es la primera feria virtual y estamos muy honradas por participar y admiradas al ver la organización de todas las personas, cómo la feria se ha ido planeando con tanto detalle. Así que ha sido una impresión muy placentera y nos sentimos muy orgullosas de haber sido invitadas. Gracias a la señora también Leonor Bravo por esta invitación. Bueno, es muy importante defender ese patrimonio que uno recibe a través de la lengua, porque no es solamente un idioma lo que uno recibe. En esa lengua vienen tradiciones, viene la historia, viene la raíz,
un sentimiento de identidad, de quién eres. Es así que no importa el lugar en el que tú estés, ese idioma representa todo un universo. Y cuando se trata de inmigrantes, la lengua es lo que yo diría como inmigrante en mi experiencia, es esa identidad cultural, es quién soy, a pesar de que hablen diferente, a pesar de que el sistema económico, el sistema político, todo sea diferente, ese idioma me da identidad. Y cuando yo encuentro a otra persona que habla español, mi corazón salta, me emociono y quiero compartir, quiero hablar, porque encuentro otra persona que ha tenido quizás las mismas experiencias y que va a entender esa parte emocional. Entonces la lengua es un vehículo no solamente cultural, intelectual, sino de emociones y de sentimientos. Y eso es lo que hemos tratado nosotras de hacer también aquí en Estados Unidos en calidad de escritoras, en calidad de promotoras. Como tú dijiste al principio, yo soy la presidenta fundadora de Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. Y en calidad de fundadora, de haber puesto pues la primera piedra, yo te diría que yo puse la primera, pero todos los escritores hispanos que son miembros de mi organización están poniendo todas las que siguen. Así que por eso también me siento muy contenta de compartir aquí con dos grandes gestoras y escritoras como lo son Susana Hilera Martínez y Dalan Ruiz Prada. Muchas gracias. Gracias, Pilar, ¿no? Y gracias a ti, Leonor, también por esta gentil invitación. Yo me uno precisamente al sentimiento que ha expresado Pilar, porque si no fuera por esos sentimientos, la verdad, no estaríamos empujando y no estaríamos creando espacios como lo estamos haciendo ahora, en donde todo parece que se va a bloquear, donde todo parece imposible y nosotros hemos buscado la forma y le hemos visto obviamente el lado positivo a toda esta situación complicada y negativa, le hemos encontrado esa fuerza y esas ganas para juntarnos en la literatura. Y fíjate que hemos incluso tenido más frutos, y este es un llamado un poco, un auto llamado para nosotros que somos promotores de literatura, pero también pensamos que solamente tenemos que promover nuestra propia creación, nuestra propia obra. Mira, sé que me reflejo mucho en tu pensar cuando haces un evento y aparecen por la puerta 2 personas, 3 personas, 10 personas. Es un sentimiento un poquito complejo, ¿verdad? Se aparecen tus amigos, los familiares, los que ya tienen tus libros porque se los regalaste. Bueno, esto es maravilloso porque nos ha abierto puertas en todos los países y nos hemos dado cuenta que la literatura es un idioma. Entonces estamos aquí, nos invitaste para conversar sobre el idioma, sobre la importancia de ser bilingües y de rescatar nuestro idioma en un país donde somos extranjeros, pero de todas maneras nos estamos sintiendo como en casa. Pilar Vélez se expresó adecuadamente respecto a su necesidad y su sueño al crear esta organización, y yo creo que ella lo está viendo poco a poco hacerse realidad. Ya se ha hecho realidad y ahora está viendo los frutos de un grupo muy unido, sobre todo por apoyarnos los escritores los unos a los otros. Rescatar el idioma en un país como en el que vivimos, que es Estados Unidos, donde el principal idioma es el inglés, es difícil. Es difícil porque las familias que emigran vienen obviamente con la intención de tener una vida mejor. Sus hijos pequeños entran a las escuelas, quizás los padres no están familiarizados con el inglés. No todo el mundo entra con el mismo privilegio a este país, ni técnico, ni económico, ni cultural, ni educativo tampoco. Entonces, se les olvida que es algo que tienen que preservar y que tienen que mantener. Los hijos empiezan a educarse en las escuelas, aprenden el inglés, si tienen hermanitos en casa, si tienen primitos, amigos, los chiquitos empiezan a hablar únicamente en inglés y los padres empiezan a quedarse rezagados o a tratar de alcanzar en los hijos a seguirles impartiendo la educación, pero se olvidan de la parte tan importante que es mantener el legado, la herencia, el idioma, la cultura, las tradiciones, porque estamos todos afanados. Entonces, es importante hacer una pausa, poner un freno y entender que hay que sacar el tiempo para rescatar estas cosas. Organizaciones como la tuya, como la nuestra, están aquí para eso y estamos con esta ventana ahora abierta para todos.
Muy bien, gracias. Hola, Leonor, muchísimas gracias por la invitación. A Filquito también, me siento muy honrada no solamente como escritora, como bibliotecóloga, sino también como promotora cultural y literaria, por decirlo así. Pues obviamente me uno también al sentimiento, lo que dice Pilar sobre lo que es la literatura, lo que es la lengua en sí, y pues actualmente también me gusta mucho participar en este conversatorio porque yo no solamente, digamos, que me desempeño como escritora, digamos, trabajando, haciendo libros bilingües, sino que también trabajo en un lugar con niños y las vivencias que tengo a partir de allí, de todo lo que conozco sobre niños bilingües, porque la mayoría de los niños donde trabajo son hijos de hispanos, pero hablan solo inglés, entienden el español, pero solo hablan el inglés, me deja saber qué se está viviendo, cómo es lo que se está viviendo, qué se está viendo en las casas actualmente con el manejo de la lengua, en este caso el español, ¿no? Que es nuestra lengua materna, por decirlo así, y que últimamente sí es nuestra lengua materna, pero para ellos es la lengua que más se les facilita es el inglés. Entonces, ¿hasta dónde hacemos esa diferencia entre lengua materna y la lengua que ellos utilizan? Es, digamos que lo vivo día a día en mi trabajo y me hace ver bastantes cosas que es algo que me ha permitido para promulgarlo en mis libros, ¿no? ¿Cómo poder yo, a través de la letra, así como nosotros como escritores y mi libro hispano como organización, lograr que lo que hacemos nosotros los escritores, lograr que lo que hace mi libro hispano llegue a estas familias y de ese granito para conservar la lengua, el español, por decirlo así. La lengua en este sentido es como el gran hogar, el hogar antiguo, ¿no? Ese sitio donde te sientes cómodo, donde vuelves a recordar el olor de la sopa de la mamá, de la abuela, el patio, el sol, que son tan diferentes en un sitio y en otro, ¿no? La lengua te trae eso. Pero además nuestra lengua va a ser dentro de pocos años la segunda o tercera más hablada del planeta. El español es un idioma importante. Además es un idioma que ha tenido la capacidad de irse enriqueciendo y de haber ido adoptando formas de hablar de todos los países latinoamericanos, ¿no? En cada país va poniendo su grano de arena y la Real Academia no le queda más que ir adquiriendo nuevas palabras. Es un idioma que crece, que está creciendo mucho y está creciendo mucho gracias a Latinoamérica, a nuestros países. Y ustedes allá tienen una enorme tarea, yo creo que una hermosa tarea de preservar la lengua de sus padres, ¿no? Y para esos niños pequeñitos de los que hablas tú, la lengua de sus abuelos, que también es una cosa súper importante. ¿Cómo ha sido recibida su literatura allá? Su literatura, yo sé que ustedes escriben libros bilingües, pero esa literatura escrita en español, ¿cuál es la diferencia? Además, esta es otra pregunta, ya internamente dentro de su espíritu, ¿cuál es la diferencia entre escribir en español y escribir en inglés? ¿Hay diferencias? ¿Se sienten cosas diferentes? ¿Se mueven cosas diferentes cuando escriben en inglés y cuando escriben en español? Bueno, muy interesante tu pregunta, Leonor. Mi literatura es la que está conectada a mi corazón y en mi corazón vive el español. Entonces, cuando escribo poesía, cuando escribo novela o cuando escribo literatura infantil, no puedo escribir en inglés, no es lo mismo. Los colores, ese lenguaje de pronto subliminal, inconsciente que he heredado y que he traído conmigo en la memoria, en la nostalgia, vive en español. Es por eso que en mi temática literaria, mi literatura es de vivencias latinoamericanas, prácticamente, y la experiencia que tengo como inmigrante. Entonces, cuando escribo en inglés, me siento que lo hago de una manera muy mecánica y que no está conectado mi corazón allí. Entonces, yo sí siento esa necesidad y mi impulso literario es a escribir en español. Yo tengo mis traductores que traducen mi literatura. Por ejemplo, la novela El Expreso del Sol fue una novela escrita en español y ha pasado un largo proceso de traducción. Ya por fin la novela está lista.
y la leo en inglés y siento las diferencias, ya es como que qué tanto este texto es mío y me veo reflejada en esa literatura en inglés. Es una pregunta que de pronto uno se hace continuamente con la producción. Pero yo creo que en el caso nuestro que llegamos a este país a una edad ya más madura, el idioma dominante es el español. ¿Vale? Creo que no sé si mis compañeras coinciden en esa respuesta. Yo puedo tener un punto de vista un poquito diferente porque, claro, todo depende de la experiencia, de cómo llegaste a este país, hace cuánto llegaste a este país y lo que has comenzado a hacer respecto a tu trabajo, respecto a salir en esta sociedad. Creo que nos beneficia mucho el hecho de que estamos en Miami y quiero tocar el punto que Leonor estaba mencionando acerca de la afluencia de todos los idiomas y la forma de hablar de todas las diferentes nacionalidades, porque aquí Miami realmente es una olla donde estamos todos revolviéndonos y es muy divertido, la Latinoamérica, verdad. Es Latinoamérica exacto, pequeño. es Latinoamérica, pero en una sola ciudad, con muchos códigos postales. Pero es divertido, la verdad. Aprendes muchas cosas. Sin embargo, yo trabajo en mercadeo y en marketing. Y en este caso sí he tenido la necesidad de escribir, de acogerme un poco más al idioma y escribir en inglés. También llegué con una hija pequeña que obviamente también empezó a adoptar el inglés y a pesar de que ella habla el español de manera perfecta y correcta, sí me forzaba a hablar y a comunicarme y a ser creativa también en inglés. Entonces, quizá no he llegado a escribir una historia completa, un cuento completo, pero sí me puedo desempeñar y sí siento deseos realmente de escribir también en el idioma inglés. Me gusta mucho. Cuando se trata de una obra ya formal, por ejemplo, cuando escribí el cuento infantil, Lala, lo escribí en español, lo traduje al inglés y lo sometí obviamente a la supervisión completa de la casa editorial, precisamente, no solamente en la parte del inglés, sino también el español, porque al tratarse de una obra para niños, digamos que uno con la poesía o con otro tipo de literatura puedes jugar un poco con el tema de los gustos personales y el estilo, y bueno, si les gusta o si me entienden, no importa, pero con el tema de la literatura infantil sí es muy delicado, entonces pues me cercioré de que estuviera escrito apropiadamente, no solo en español, sino también con la traducción correcta en inglés. Pero es una sensación chévere, la verdad. Lo que tú dices, de poder absorber un poquito de la cultura y de esto que estaba diciendo Dalan con todos los niños que crecen aquí, que les pasa algo, y yo no sé si Dalan, tú te has dado cuenta de eso, que no solamente es el tema de que es el idioma que se les viene más fácil, sino que también tienen un poco de vergüenza. Eso está cambiando un poco porque ahora se está saliendo mucho con esta campaña del legado y de ser orgulloso de tu identidad. Eso está a nivel global, ayudando mucho a sentirse un orgullo de ser latino o de dónde venimos, ¿verdad? Y más bien se reprocha al que no te respeta o al que es racista frente a esto. Pero sigue existiendo un poco de vergüenza, como que viene la mamá latina a querer abrazar al muchachito y el muchachito ahí en la escuela diciendo, ay, no, mami, qué pena, no, háblame solo en inglés, porque mis amigos, me da un poco de vergüenza que mis amigos me vean en esta situación que no es familiar para ellos. Es que un poco complemento con lo que tú dices, Susana, es eso, ¿no? Lo que pasa es una cosa que tu lengua materna y en casa leemos el español y otra cosa es la lengua dominante. En este caso ellos dominan el inglés y no el español. Eh, Algo que yo veo diariamente y lo veo acá en la casa, porque pues acá hay una niña también de 14 años, acá se le habla el español totalmente y por más que ella lo entienda, por más porque ellos lo que hacen es traducir el idioma, pero el problema está en la comprensión del idioma. Una cosa es que tú traduzcas y otra cosa es que comprendas. Y creo que aquí está ese choque. Entonces a mí me parece muy interesante cuando trabajamos con la literatura, porque no solamente les estamos ayudando y enseñando o dando una herramienta para traducir, sino que también les estamos dando la herramienta para comprender, porque pasa mucho. Y sobre todo con los niños que vienen de esta tercera generación, donde sus papás llegaron acá, pero ellos nacieron acá. Ellos son los niños que tienen como más problemas, que tienen como decimos acá, Spanglish.
porque el papá ya está hablando llegó acá joven, tuvo su hijo acá y ya está entre un inglés y un español, pero el niño ya está solo en inglés porque los papás ya tienen ese Spanglish, por decirlo así. Entonces eso es lo interesante del juego con la literatura, ¿no? De cómo la literatura no solamente es una herramienta para traducir, sino es una herramienta para que ellos comprendan, porque esa es la gran diferencia. Exacto. También hay otro factor que quisiera mencionar y es que muchas personas de origen hispano tal vez hablan el idioma, pero no lo saben leer ni escribir. Entonces, cuando nosotros vamos a promover un libro, nos damos cuenta que de pronto a nivel de edad, esa audiencia estaría más adecuada a ciertos temas, pero como sus deficiencias son tan grandes en lectura y escritura, tenemos que ofrecerle un libro más básico. Entonces, es un poco complejo porque a pesar de que tenemos aproximadamente 32 millones supuestamente de hispanohablantes aquí en Estados Unidos, la realidad a la hora de promover los libros no es tan sencilla, no es tan sencilla y hay muchos factores que entran a dominar. Por ejemplo, el español no se enseña en todas las escuelas, no es obligatorio ser bilingüe. Entonces, muy pocas escuelas y dependiendo de los condados, o sea, cada estado tiene su propio reglamento de educación y condados, que son pequeños como municipios, tienen sus propias también reglas y algunos permiten enseñar, preparar a los niños de manera bilingüe, pero la mayoría no. Entonces, también es parte del trabajo del escritor tratar de identificar esas comunidades bilingües, esas escuelas bilingües para poder llevar su literatura, especialmente la literatura infantil y juvenil. O sea que no todas las escuelas son bilingües. No. No. ¿No? No. En California, creo que, no sé si ya quitaron, hay una ley, si no estoy mal, que no en todas las escuelas se puede enseñar el español. No, y de hecho no se llaman, de hecho no son bilingües per se, sino que son simplemente que el español es una de las materias y a veces son incluso electivas. Entonces, no todas las familias cuentan con eso y a veces si es que están en una zona de Estados Unidos en donde no hay una gran congregación de familias hispanas o latinas, la verdad eso ni siquiera se pone atención. Por eso pues es tan importante ofrecer este tipo de materiales y un poco complementando lo que estaban diciendo, el hecho de que no sea algo forzado, sino también algo divertido. Con los niños se pueden trabajar cosas muy lindas. Los libros bilingües son ideales porque se tiene esta concepción de que el libro para un niño es como un juguete y se lo entregas para que se vaya a jugar y no te moleste más, digamos, déjame ver las noticias y ándate a leer. Pero en realidad puede ser un material para que tú convivas con tus hijos, convivas con tus pequeños en la casa y puedas lograr una educación complementaria, digamos, ¿no? Porque no es responsabilidad necesariamente enseñarles académicamente a los hijos, pero sí complementarles la educación y con un libro bilingüe tú puedes, por ejemplo, tú hacer la lectura del libro o del cuento en español, si es que se te dificulta el inglés, y el niño, que es el que ya se las sabe todas en inglés, más bien te enseña cómo decirlo en inglés, y es como un juego, y de ahí salen muchísimas actividades también en torno de los libros, crucigramas, sopas de letras, páginas de colorear, juegos de mesa y actividades que puedan complementar esta posibilidad que nos ofrece la educación bilingüe de mantener y de preservar los dos idiomas, tanto para los pequeños como que también para los padres se sientan cómodos con esta comunicación. Sabes que hay la ventaja que tiene la literatura es que al contar una historia se vuelve grata, no es lo mismo que la clase de lengua, ¿no? Donde sí hay reglas y todo eso para estudiar el idioma. En la clase, digamos, en la literatura, vos estás detrás de una historia que puede ser divertida, triste, en todo caso emocionante, ¿no es cierto? Donde hay personajes con los cuales te puedas identificar. Entonces, eso es una ventaja, lo que tú decías, o sea,
poner al alcance de los chicos la literatura como una forma para que comprendan el idioma, ¿no? Sí, como una herramienta, Sí. como una herramienta. Mira que hay un economista que en el año 2000, no recuerdo ahorita bien el nombre, decía que la mejor inversión es trabajar en el niño. Porque un niño que lee, un niño bilingüe, un niño que está formado, es muy importante para el futuro, porque es quien va a estar y va a formar y va a ser parte de una sociedad y va a aportar. Y eso es muy importante a veces hacerlo entender a los padres, ¿no? Y vuelvo y retomo esto de la cuestión de la literatura, y es como la literatura puede ser esta herramienta para reforzar eso en el niño, tanto en lo afectivo, en la lengua, en lo conceptual, en la sociedad, porque la integración en la sociedad, entonces, cómo todo esto genera, todo esto está en torno del niño y esto produce para futuro un bien general a la sociedad. Y aquí, digamos, en los Estados Unidos se está viendo mucho, y hay un estudio más que dice que actualmente para poder conseguir empleo más fácil están prefiriendo personas bilingües. Están Claro, prefiriendo personas bilingües porque da más opción, también porque con esto de la tecnología pues están abriendo más las puertas, por decirlo así. claro, es una ganancia. El manejar dos lenguas es una ganancia. Definitivamente es mayor desarrollo cerebral, neuronal, o sea, es diferente que saber un solo idioma que tener dos idiomas. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que ustedes han encontrado para la difusión de su literatura? Wow. Nadie quiere comenzar. Bueno, yo digo que, bueno, yo primero, pues yo llevo muy poco acá, yo soy de las más nuevitas, yo llevo apenas viviendo en este país 4 años, entonces todavía me estoy adaptando. Y también hasta ahora saqué mi libro y de pronto en lo que yo trabajo y trabajando también con mis compañeras lo saben con sus libros en el lugar con los niños, un poco es que cuando uno les habla, ellos no es que les dé pereza, ¿sabes? Es como que no quieren, porque muchos hablan español, pero el momento de decirles, yo les voy a leer un cuento en español, un libro español, ellos se rehusan. ¿Por qué? Porque no lo entienden tan fácil y entonces eso les exige poner más atención, les exige prestar más atención, poner más cuidado, quedarse más quieticos. El inglés se les hace más fácil, lo entienden más rápido. Entonces, digamos que en el caso, yo te voy a hablar en este punto como promotora de lectura, que lo he sido acá en bibliotecas y actualmente en mi trabajo, lo he hecho con libros de Pilar, con Susana, y me he dado cuenta que cuando les hablo el español es como, no, pero también están en inglés, me quieren ir por el lado fácil, a pesar que lo entiendan. Entonces, en ese momento yo creo que es eso, que es más trabajo y el tener que esforzarse un poco más les cuesta. Bueno, para aportar un poco desde otra perspectiva en cuanto a las dificultades que tenemos para difundir la obra, digámoslo así que más bien son retos. Uno de los retos ha sido asumir la bandera del idioma, darle la importancia que merece, darle el lugar, el respeto y el cariño. Por eso el año pasado trabajamos muy duro en una campaña que decía el sueño americano se escribe con ñ. Y entonces era como tratar de comunicar ese mensaje de que el sueño americano se escribe también con tu lengua, con tu idioma. A pesar de que obviamente es inminente que uno tiene que aprender aquí el inglés para poder salir adelante y tener mayores oportunidades. Pero ha sido, digamos que, un proceso. Primero, asumir el idioma español, eh, promover el cariño hacia el idioma, el afecto hacia el idioma como algo que tiene mucho valor. Como organización, poner una bandera muy importante en los Estados Unidos a nivel nacional e incluso internacional, de que Mi Libro Hispano es una organización que está velando por un patrimonio de la humanidad, que es el idioma en un país que es multicultural, donde los hispanos son una minoría muy importante. Creo que es casi el 12% de la población es de origen hispano. Eh, También hacer ver de que los escritores que están escribiendo en español en los Estados Unidos son personas muy preparadas, que dominan
son personas con unas hojas de vida muy importantes, con una experiencia muy importante, y también son escritores que pueden escribir perfectamente en español. Entonces, presentarlos a sus comunidades aquí en los Estados Unidos, presentarlos en las comunidades internacionales fuera de los Estados Unidos, que el escritor ecuatoriano sea reconocido en el Ecuador a pesar de que viva en la China, en la Conchinchina, en Tumbuctú, donde sea, pero que esa patria lo quiera y lo respete porque es un embajador de la cultura de su país, es un embajador, es un escritor. Entonces, digamos que además de esta situación, el gobierno que tuvimos hasta que todavía tenemos, pues no ha sido muy amigo de la hispanidad. Entonces los recursos se han recortado tremendamente y nos ha tocado vernos más recursivos, financiar el 100% de una campaña para no dejarnos morir como organización, para no dejarnos morir como escritores. Nosotros acá no tenemos muchos recursos que en los países latinoamericanos tienen. Por ejemplo, aquí no hay un concurso nacional de cuento en español, aquí no hay el premio de literatura del país X, aquí esas cosas no existen. Entonces nosotros mismos hemos tenido que crear estas organizaciones, estos concursos, estas instituciones, esta educación para seguir formando a nuestros escritores. Entonces realmente ha sido un trabajo muy arduo, encomiable y de largo plazo que está dando sus frutos en este momento. Y no solamente en Mi Libro Hispano, hay muchísimas organizaciones también que están haciendo un trabajo increíble, increíble. Yo creo que sí, lo que falta también es esa unión, porque Pilar está hablando a nombre de Mi Libro Hispano y yo tuve la suerte de encontrarme de frente a Mi Libro Hispano de una manera magnífica y pues yo me lancé porque vi en Pilar una persona que estaba portando esta bandera de una manera con tanto orgullo que yo quería seguirla, pero no solamente porque yo la quería seguir, sino porque también ella me abrió las puertas y suele suceder, y creo que es el caso de muchos escritores, que primero que te tienes que convertir en el hombre orquesta, porque tienes que escribir, diseñar, publicar, subir, vender y cobrar. Y siendo la última, la más difícil, porque después de que finalmente tuviste la cara de ir a decir, ay, por favor, cómprame mi libro, te lo compran y luego te da pena cobrar. Entonces, encima de que estás con toda esta situación de tratar de ser escritor, pero al mismo tiempo tu gerente, tu representante, tu manager y tu diseñador y tu promotor, tienes limitaciones en cuanto a la cantidad de puertas que vas a encontrar abiertas. Existe mucha rivalidad y muchas organizaciones que se pisan los talones. Entonces, como las organizaciones se tienen que sustentar ellas a sí mismas, entonces es muy complicado. Necesitas o mucho dinero o mucha fuerza laboral que no existe. Pero pues es una obra de amor, la verdad. Y yo creo que, como dice Pilar, no es que es una dificultad, es simplemente un reto. Porque es que si lo ves como una dificultad, no lo haces. Si lo ves como un reto, no paras hasta que lo consigues. Y así es como estamos consiguiendo las cosas y pienso que pues de la mano los unos a los otros vamos a continuar de esa misma manera. A mí, por ejemplo, no se me quitan estas ganas y estos deseos de trabajar a pesar de que terminamos de hacer una montaña de cosas con estas dos mujeres que me están acompañando el día de hoy. Terminamos de hacer una montaña de cosas y yo miro la montaña y dije, nosotros hicimos eso y luego miro arriba de la montaña y resulta que nos faltan otras 20 porque no terminamos. Pero es una satisfacción, la verdad, y yo me canso, pero sigo. Bueno, pero a veces son los problemas los que nos hacen crecer, ¿no es cierto? Exacto. Si el camino estuviera allanado, tal vez seríamos un poco más perezosas. O sea, Sí. haríamos menos cosas. Tenemos problemas por delante, decidimos resolverlos y eso hace avanzar. ¿Qué hay más? ¿Qué actitud prima en las familias hispanas? ¿El deseo por conservar la tradición, por rescatar sus raíces o el deseo de olvidarse e incorporarse definitivamente en... El deseo por conservar la tradición, diría ¿Sí? yo, desde que yo veo pues te voy a hablar de los que conozco y lo que está más cercano. Yo no estoy precisamente en Miami, yo estoy un poquito más alejada
y desde donde estoy yo, lo que yo vivo y las personas que tengo cercanas es el deseo de conservar esa tradición. Y lo interesante, por ejemplo, que como decía Susana, que acá todo el mundo está junto, acá hay un español dominicano, colombiano, venezolano, y es súper enriquecedor ver, por ejemplo, que hablábamos eso, que aquí celebran el Thanksgiving. Yo les decía, yo voy a celebrar el Thanksgiving y voy a comer hallacas venezolanas y mangú dominicano y panameño, no sé qué cosa, y ajiaco colombiano. Entonces, digo que a partir de las diferentes culturas tratamos de conservar eso y tratamos de conservarlo a nuestros niños. Y así mismo lo hacemos con el lenguaje, ¿no? Les hablamos en español, les explicamos, es súper enriquecedor todo eso. Yo creo que la comida es un tema que tocaste que es perfecto para esta comunión que tenemos nosotros aquí los hispanos. O sea, entre una broma y otra, la verdad no solamente te estás enriqueciendo con el idioma, sino también con la cultura de los otros países. Y sí, Leonor, a pesar de que estamos acá, digamos que hemos venido a este país con una razón y nos sentimos contentos de estar acogidos y todo, se extraña principalmente la tradición y es lo que quieres preservar. Es una de las cosas que más quieres preservar, la cultura, la tradición, la comida y ese sentimiento de que si vas de visita a tu casa o a tu tierra no quieres dejar de sentir ese gusto y esa satisfacción cuando vuelves a tocar tu bandera, ¿no? Sí, realmente todo este trabajo también es muy emotivo porque gracias a, digamos, a la preservación del idioma, bien sea a través que se promueva por medio de las artes, de la música, de la literatura, de la comida, del teatro, de todas las bellas artes, eh, fíjate que siempre está esa conexión con el país hispano. Entonces, si nosotros dejamos morir el idioma, se muere también esa conexión. ¿Por qué? Porque ese niño que está creciendo acá no va a poder comunicarse con la familia que está allá. Hay un rompimiento de familia. Entonces, igualmente, al nosotros tratar de promover esta cultura hispana, porque no solamente estamos promoviendo la literatura, sino la cultura hispana, creamos también una sensibilidad cultural hacia la hispanidad, hacia cada país. El salvadoreño seguramente va a hablar de los problemas que le afectan al Salvador, de las riquezas culturales del Salvador, de los valores humanos en El Salvador, el colombiano, el ecuatoriano, el cubano, cada uno de nosotros va a hablar de su país. Y eso crea una sensibilidad en un país tan importante como es los Estados Unidos. Entonces, ese aporte ayuda también a Latinoamérica en las relaciones. Y a un grado tal vez más ínfimo, pero muy importante a nivel de familia, porque evita ese rompimiento familiar. Y eso que dices, Pilar, te lo abono porque digamos que a veces nosotros nos concentramos mucho en los niños, pero hay familias en que los niños, o sea, yo conozco familias que los dos son hispanos, son latinos, hablan español, pero los niños hablan inglés y ellos no se esfuerzan por decirle, entonces se comunican, los niños, y es así, ¿no? Yo te hablo en español y tú me respondes en inglés, y igual todos nos entendemos. Entonces yo también pienso que nuestra literatura, por más que sea infantil, juvenil o adulto, cuando es bilingüe, es interesante porque lo que dice Pilar, integra a la familia. Entonces también estamos obligando a estos padres de familia a que difundan su lengua, ¿no? A que trabajen con su lengua en sus hogares. Eso me parece súper interesante y muy bonito, que es lo que también hace la literatura. Es como el símbolo de raíces y alas, ¿no? Para poder volar hay que tener raíces muy fuertes, porque si no te vas como cometa, ustedes le dicen cometa también a los, ¿sí? Sí, Como cometa sin hilo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, las raíces son el español y las alas es el inglés. Pero para poder utilizar bien esas alas y sentirse bien con esas alas, los niños necesitan también sentirse orgullosos de sus raíces, porque si se avergüenzan de sus raíces, tampoco van a poder volar muy alto. Y en ese sentido, su literatura va a cumplir el papel de abonar esas raíces, ¿no es cierto?, de enriquecer esas raíces, para que a los niños les salgan alas.
Ahora, los niños, es importante trabajar con los niños porque los niños tienen una influencia muy fuerte en la familia. O sea, los niños a rato se convierten en maestros de sus padres, ¿no? Nosotros vemos aquí en personas analfabetas, cuando los niños aprenden ya a leer y escribir, son los niños los que enseñan a sus padres o a sus abuelos, porque se sienten fortalecidos por eso que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, su literatura, yo creo que tiene un papel súper importante que cumplir, no solo para fortalecer la cultura hispana en los Estados Unidos, sino para fortalecer la psiquis de esos niños, la autoestima de esos niños. Tienen raíces fuertes, que se sientan orgullosos de las raíces que tienen y que no se avergüencen, porque eso pasa mucho, ¿no? No solo eso, sino que además de preservar esa raíz, lo que tocaste el tema de la familia es importantísimo porque a veces ellos también son una ayuda enorme. O sea, nosotros hemos visto acá muchos casos de padres mayores o de abuelos que van al médico y el niño es el que les hace de traductor porque la persona mayor no está entendiendo lo que el médico les está diciendo y el niño tiene esa capacidad, obviamente, de ayudar y de dar una mano. Les enseña a ser más tolerantes, definitivamente. Y el tema de esta hispanidad también nos enseña a ser más tolerantes los unos con los otros, de saber lo que está pasando en tu país y entender de dónde vienes, entender de dónde viene tu mentalidad, tu cultura, es importante. Y el tema de los libros y de que los niños son maestros, esto es importantísimo lo que has tocado porque se percibe siempre que los libros infantiles son exclusivamente para los niños, como que nosotros los adultos no le vamos a sacar ningún beneficio porque simplemente es un entretenimiento. Tú deberías ver la cantidad de padres que han salido con la boca abierta porque han aprendido de un texto infantil que los niños han escuchado sobre la tolerancia, sobre la empatía, aprenden a no ser racistas, a no juzgar, etcétera, etcétera. Y los padres aprendieron porque al final los libros cuando tienen un buen mensaje, sí están muy bonitos los libros que son muy comerciales, con los muñecos que son los superhéroes de moda, etcétera, etcétera, muy chévere. Pero que un libro tenga un contenido importante, creo que debe ser como que la prioridad número uno de una familia. No solo para que el niño aprenda, uno como adulto puede aprender de los niños y puede aprender del mensaje que traen estos textos. Claro, claro. Y sabes también que me parece, digamos, interesante, que lo he notado mucho también, es que la gente, o sea, el nativo, está muy interesado en aprender español. Y eso me parece súper bonito. Yo hace poco, bueno, tuve una experiencia en que fui a un lugar a comprar algo y la persona me hablaba en español, pero hablaba inglés. Entonces yo le hablaba en inglés y él me decía, no, enséñeme español porque es que yo quiero aprender español. Entonces yo le decía, pero es que yo quiero aprender inglés. Era súper gracioso, pero pero era muy bonito, ¿no? El que alguien me dijera, no, déjeme atenderlo por favor en español que estoy aprendiendo. Eso también es muy interesante porque como los nativos de acá también están tratando de aprender esa lengua y es ver que ellos también se esfuerzan, porque lo veo mucho en que ellos se esfuerzan, también compran los libros y entre los mismos niños, ¿no? Porque yo a veces en el trabajo les trato de decir algo en español cuando no me entienden, entonces les digo, ay, les digo en español y los otros le traducen, ¿qué dijo? ¿Fue lo que dijo Miss Dalan? ¿Qué fue lo que me dijo Miss Dalan? Y tratan de repetirlo. Para ellos también es un juego, entonces es como entrar en ese juego y en esa alegría y eso es muy bonito, no, lo acepto, que por muchas cosas que uno ve acá, hay muchos nativos que quieren aprender el español y que les encanta nuestra cultura, es admirable. Y fíjate, si a ellos no les da vergüenza hablar el español con un acento horrible o pronunciarlo de manera imperfecta, ¿por qué nos va a dar a nosotros vergüenza o pudor que nuestro inglés no sea perfecto? Si yo me hago entender, eso es lo importante. O sea, la verdad, la que habla dos idiomas o se hace entender en dos idiomas soy yo. Así que debo tener un poquito más de neuronas, como como dicen ustedes. Claro, por supuesto. Muy bien, comenten alguna anécdota, cuéntenos cómo ha sido su vida literaria allá, qué cosa interesante nos pueden comentar. Claro que sí. Bueno, fíjate, una de las razones, cuando yo recién empezaba esta gestión cultural aquí en Estados Unidos, voy a contar cómo fue el inicio. Eh, yo estaba buscando un taller literario. Estaba buscando un taller literario y porque quería publicar mi primera obra. Entonces,
hice una búsqueda aquí en Miami de las organizaciones literarias, pero entonces yo me di cuenta que lo que existían eran muchas tertulias, grupos de señoras mayores que se reunían a leer o a hablar, y otro tipo de grupos, y yo estaba buscando algo muy diferente porque yo desde los 12 años fui participante en talleres literarios en Cali, en mi ciudad. Entonces me di a la tarea de repartir volantes en las calles. Mi mamá fue de verdad una gran compañera. Salíamos a la puerta de los supermercados a repartir volantes en los parques, en el Miami Dade College. Hablé con una profesora que me dejara en una de sus clases dar una publicidad. Esas cosas aquí son muy prohibidas, eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, ese fue el inicio. Luego hice una primera reunión donde conservo algunos de esos amigos que fueron a esa primera reunión y les hice un mapa, porque yo soy economista, es mi bachelor en economía, mi carrera, entonces yo les hice un mapa, una proyección de lo que había que hacer. Yo recuerdo, mi esposo lo filmó, le tomó fotos, cada rato me recuerda de ese mapa que les hice allí. Y tenían mucho escepticismo, decían que no se iba a poder realizar, que no se iba a poder realizar. Y no ha sido un camino pues muy fácil, ¿no? Ha sido un camino con muchas curvas, con desvíos, con sinsabores, con alegrías, con satisfacciones, pero hoy por hoy pues hemos podido construir una organización de la cual pues nos sentimos muy orgullosos y todos nuestros miembros, gracias a Dios, están muy contentos de formar parte de Mi Libro Hispano. Y en ese camino de proyectos, recuerdo uno muy especial y fue el primer concurso de cuentos en español que lancé aquí para jóvenes entre 12 y 16 años. Resulta que mis compañeros en esa reunión me dijeron, usted está loca, aquí los muchachos no hablan español, ellos le tienen vergüenza al idioma, eso va a ser el hazmerreír, eso va a ser un fracaso, usted ni se meta en eso. Ninguno me apoyó. No, perdón, una sola persona, un solo escritor me apoyó. Y ese es un escritor de Bogotá, un señor mayor. Me dijo, yo le ayudo a mi hija a repartir esos volantes. Y el señor me ayudó y lanzamos el concurso. En ese primer año participaron 17 escuelas de Miami-Dade, que no es fácil porque mi inglés era un inglés que, o sea, me daba a mí hasta vergüenza hablar porque mi inglés no era bueno. Llegar a que las escuelas me admitieran el concurso, hicimos el concurso, exitoso. La niña que ganó el concurso escribió un cuento que era de Honduras, la niña, y un cuento buenísimo, buenísimo. Los miembros del jurado, cuando leímos el cuento, estábamos muy impresionados de ese cuento. Hicimos una ceremonia y el regalo de los premios eran bicicletas. Siempre entregamos bicicletas a los niños. Entonces, hicimos la ceremonia para entregar los premios. Cuando conocimos a la ganadora, que fue con su familia hondureña, su papá, su mamá, sus hermanitos, y me dice la niña, este concurso me salvó la vida. Qué interesante. La niña se iba a suicidar y la historia que nosotros leímos era lo que la niña estaba sufriendo en ese momento. Mira tú, qué interesante. Y es algo, y seguimos en contacto, ella, gracias a Dios, y los papás súper agradecidos, porque es una niña que llegó aquí como de 13 años, y como te digo, su raíz era el español. Y ella quizás ese concurso le abrió la puerta para sacar todo lo que ella tenía, y ganó pues ganó el concurso, y eso le dio como una puerta para hablar de lo que le estaba sucediendo. Muy, muy interesante. Quería compartir eso. La escritura puede ser eso también, una expresión del espíritu, más allá de utilizarla para dar exámenes, para comprar cosas, sirve para expresar el espíritu y eso es fundamental, ¿no? Sí. Claro, y es que uso cartas de presos aquí en Estados Unidos en español. Me mandan cuentos, me mandan poemas. O sea, claro.
Estamos hablando de que lo importante que es fomentar la lectura, pero también lo importante que puede ser fomentar la escritura. Creo que también es fundamental. Y en los jóvenes principalmente, que es algo que pueden tener ellos secreto, escondido. Bueno, me sucedió a mí también. La literatura a mí me tenía que encontrar. Me encontró bastante tarde, pero me encontró. Pero yo escribía poesía cuando era muy joven y lo hacía bajo un seudónimo porque no me atrevía como que a sacarlo mucho a la luz. Y eso fue justamente lo que me abrió la puerta. Y fui hace 2 años más o menos a presentar mi libro de poemas a Cali, también soy caleña, y también me llevé la misma sorpresa porque tenía que darles una charla a unos estudiantes en una biblioteca. Y cuando me trajeron a los estudiantes, yo los empecé a mirar y eran todos como de secundaria, como de sexto, séptimo grado, y yo estaba ya un poquito acomplejándome porque dije, ¿qué van a interesarles a ellos la poesía? Poesía, qué aburrimiento, o sea, si son unos muchachos. Bueno, en el momento en que yo les empecé a hablar del libro, etcétera, de la poesía y de cómo había empezado yo a escribir, se me ocurrió preguntar ¿quién quería escribir poesía, y la mitad de la clase levantó la mano y se atrevieron y les pasé un papel, hicimos un ejercicio y empezaron a escribir y venían a mí con inquietudes y con dudas. Lo que ellos necesitaban era un pedazo de papel y un lápiz y alguien que les diga, tú puedes escribir. Y eso le puede salvar la vida, como dice Pilar, a muchos. A otros les puede ayudar a descubrir algo que no se imaginaron. Puede ser realmente el cimiento y la raíz de todo lo que viene, de todo lo bueno. Desde mi punto de vista, pues así rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, tenemos el tiempo adelante. Nada, pues duré trabajando como promotora de lectura 10 años, entonces tengo historias, porque desde los 0 hasta los 90 años fui promotora de lectura hasta los abuelitos, y creo que cada libro, cada historia tiene algo que contar, y el lector, el escritor, lo toma de forma personal y le llega cuando le debe llegar. Las letras llegan cuando deben llegar a esa persona. Sí. Siempre hay algún libro para esa persona. Siempre hay un libro que nos esté esperando en algún sitio para hacernos lectores. Bueno, queridas amigas, ha sido un gusto enorme tenerlas aquí. Espero que se hayan sentido bien, que se hayan sentido acogidas, que esta no sea la única oportunidad en que podamos conversar, que tengamos otras oportunidades ahora que es más fácil con esto de la virtualidad, ¿no es cierto? Estamos muy contentos de haber conversado con ustedes, de enterarnos de estas cosas que a veces uno desde acá no sabe y que nos permite tener mucho conocimiento de lo que ustedes están viviendo y del importante trabajo que están realizando en favor de los niños y de los jóvenes y de las familias en general hispanas que viven en su lugar y en los Estados Unidos. Entonces, vamos a despedirnos ya porque estamos con el tiempo justo. Les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación y esperemos vernos en otra ocasión. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Bye. Gracias por la invitación. Gracias a la Feria Internacional de Quito. Nos vemos. Que estén bien, chaito. Bye. Chao. Gracias. Gracias.